Luego de 22 años va a jugar el Deportivo Recoleta en el fútbol profesional. Es decir, hoy 2024 vuelve a la máxima categoría al ser el primer ascendido desde la división intermedia a alcanzar la cifra de 60 puntos acumulados. Esto gracias a ganar en 18 ocasiones, 6 empates y 3 derrotas. Goles a favor 54 y 19 goles en contra para una diferencia de gol de más 35. Este equipo, que es el Funebrero, los Funebreros como es conocido, puede ser del barrio Recoleta justamente, también es conocido como el Canario o los Canarios. De manera popular se lo conoce así al cuadro de Recoleta, que fue fundado un 12 de febrero de 1931. Pero hablemos de lo que fue sus inicios en el fútbol paraguayo a nivel de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en todas las divisiones, escalafones de nuestro fútbol profesional, hasta su vuelta a primera en este año. O sea, es decir, con este triunfo ante Pastoreo que fue 2-0, y vamos a estar hablando justamente de toda la historia del cuadro de Recoleta. En 1949 fue su primera participación en torneos organizados por la APF, es decir, la Asociación Paraguaya de Fútbol, y estuvo participando en la última edición, que era en aquel entonces la tercera, hasta el año 1971, donde logra su primer título a nivel de torneos organizados por la APF. Allí avanzó a la segunda edición del fútbol paraguayo y estuvo claramente en la primera edición de la edición intermedia en el año 1997, pasando 5 años para conseguir su ascenso en 2001, ganando la intermedia en aquel año y jugando por primera vez y única temporada en el año 2002, en donde terminó, por la mala suerte de este equipo, descendiendo en el último lugar en cuanto a tabla de promedios. Después hay que ir hablando que este mismo equipo tuvo descensos consecutivos de la intermedia en el año 2003 a la primera B en el año 2004, y desde el 2004 al 2005 a la primera C, donde tuvo 10 años en el fondo, en la cuarta categoría del fútbol paraguayo, en el sótano de lo que es el balompié guaraní, y le ha costado ahí mucho al cuadro de Recoleta volver. Y en aquel 2015 pudo ser campeón, llegando a la final, enfrentando a Sportivo Emiliano, en una final a doble partido, donde la de Azulada como el cuadro de Recoleta terminaron empatando en ambos partidos y se definió por penales, en donde terminó venciendo por 4-2 en aquella definición. De allí pasaría a la primera B, que es la tercera categoría de fútbol paraguayo, en donde tuvo una buena participación en el año 2016, terminó cuarto, a pocos puntos del ascenso, y estuvo en esta categoría durante 7 años. Como sabemos, en el año 2022, el cuadro de Recoleta, ya con el presidente Luis Vidal, lograba el ascenso a la intermedia, y el año pasado Recoleta estuvo muy cerca de volver a la primera edición en su primer año de intermedia, luego del ascenso en la primera B, y por cuestión de la vida terminó en tercero, y los ascendidos fueron Sol de América y el Sportivo 2 de Mayo. Este es el equipo que enfrentó a Pastoreo, que fue conformado por Juanito Afonso, Facundo Echeguren, José Espínola, Juan Núñez, Marcos Benítez, Lucas González, Gustavo Villamayor, Aldo González, Luis Mendoza, Luis Cabral y Wilfrido Báez, y el técnico Jorge González, de los que más conocemos. En cuanto a jugadores reconocidos en la primera edición, son Gustavo Villamayor, que jugó en su momento en el 12 de octubre. También podemos hablar de Juan Núñez, que jugó en Luqueño en su momento y en Tacuarí durante a lo largo de su carrera. Y Luis Cabral, que es un jugador histórico del fútbol paraguayo, que es uno de los jugadores con más partidos, si no es el máximo en cuanto a partidos en primera división del fútbol profesional. Y el cuadro de Recoleta tuvo que ir a visitar al cuadro de Pastoreo en esta fecha 27 de la intermedia. Con el empate ya conseguía el ascenso asegurado, ya que era lo que le valdría. En realidad, para asegurarlo ya en esta fecha, debía ganar, y lo hizo. Lo hizo distante, ganando 2-0, con mucha solvencia, siendo sólido durante todo el partido, demostrando el sacrificio en cuanto a los jugadores.
aparte de mostrando un gran fútbol, se hizo muy fuerte en el Comité Olímpico, donde fue local durante los 2 años en donde estuvo la intermedia. Veremos el próximo año dónde es local el cuadro de Recoleta, porque en el Roque Batilana no fue local en este año. No entiendo el por qué, capaz habrán algunas razones por el tema de que no hubo habilitación en su estadio y demás, pero el próximo año debería ya de invertir en su estadio, que en cuanto a infraestructura creo que es un estadio acorde para una primera división. Claro, no sé en cuanto al gramado, en cuanto al empastado, cómo está, pero para el próximo año debe prepararse de buena manera y principalmente tratar de tener un equipo competitivo para no ser el equipo sube y baja que suele subir a la primera división y termina bajando el siguiente año. Cosa que podía pasar con Sudamérica en este año, ya que está teniendo una mala campaña tanto en la apertura y en este inicio de clausura. Pero volviendo a hablar de Recoleta, este equipo ha conseguido un ascenso trabajado. Antes de este encuentro, antes de Repastoreo, tuvo una ronda ante Cerro Porteño, que jugó en su cuadro titular. Claramente Recoleta en el cuadro suplente. Y a pesar de ello, él le hizo complicada la estadía a Cerro Porteño y la Copa Paraguay. Podemos decir que Recoleta lo esforzó hasta el máximo. Y si no fueran por la fortuna de los penales, capaz la cuestión era diferente. Pero Recoleta no puede decir que hizo una mala participación. Dejó en jaque a un equipo como Cerro Porteño, con uno de los grandes del fútbol paraguayo, por más que no esté pasando sus mejores momentos. Ha demostrado que es un equipo que puede dar pelea el próximo año. Claramente deberá reforzarse y demás. Y tratar de pelear para tratar de mantener la categoría el próximo año. Este es el señor que hizo el gol en el encuentro, que es uno de los jugadores gravitantes, una de las figuras del cuadro canario, que tiene como preponderante en cuanto a colores, primeramente el amarillo y el negro como secundario. Vamos a ver cómo lo van planeando, cómo lo van craneando. Lo que sí, lo que queda del torneo sería buscar ser campeón al final, porque ya el primer objetivo ya estuvo conformado y confirmado, que es el ascenso a la primera división del fútbol paraguayo. Luego de aquel año 2001, en 2025, luego de 23 años, disputará la primera edición del fútbol paraguayo, porque en 2002 fue la última vez que el cuadro de Recoleta había sido de primera, primer y único año que jugó en la edición profesional. Creo que es el momento, es decir, la larga data en cuanto a años de espera de devolver a la primera edición en un equipo que vuelva a la máxima categoría de nuestro fútbol. Porque la verdad, Recoleta hace un buen tiempo no vuelve. El que lo va a superar seguramente si es que lo confirma en la próxima fecha, porque el otro rival, o sea, el otro equipo que puede subir en la siguiente fecha es Tembetar, que necesita un punto para volver a la primera después de mucho tiempo. Eso sí, tengo que realizar otro video justamente para poder recopilar datos con respecto al Atlético Tembetar, que es un equipo en donde tenemos como principal estandarte de ese equipo que estuvo en el ascenso en aquel momento, en donde se formó Nelson Aedo Valdés, que fue uno de los ídolos del Borussia Dortmund, que jugó en la selección paraguaya, que anotó goles importantes tanto ante la Argentina para aquellas eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Pero lo que sí, en el barrio Recoleta hay festejo. La verdad, este equipo de barrio, porque es un equipo de barrio, hay que decirlo, vuelve a la primera división. Espero que sea de buena manera y que pueda hacer un buen papel en primera y a esperar a ver qué pasa, porque Recoleta ha demostrado que ha tenido una subida importante, con un proceso importante, porque no ha habido tantos cambios de jugadores en este último tiempo en el cuadro canario. Y eso quiere decir que hay un proyecto a futuro para tratar de ser uno de los clubes competitivos de la primera edición del fútbol paraguayo. Vamos a ver cómo le va, porque la primera es muy diferente a la intermedia, por más que la intermedia sea una división complicadísima. Y eso lo dicen muchos jugadores profesionales que han disputado tanto primera división como intermedia. Y vamos a ver si el cuadro de Recoleta mantiene la categoría
¿O será un equipo sub y baja que suele subir a la primera y al siguiente año volver a la segunda categoría de nuestro fútbol? Espero sus comentarios. ¿Qué piensan de este campeón? O sea, en realidad de este ascendido que es de Recoleta. ¿Y cómo creen que le irá el próximo año a este cuadro funebrero? Eso es todo. Muchas gracias y será hasta otro vídeo. Chao, chao.